Pásenle la cuenta a Miranda, que ella va a pagar, declaró la suegra sin el menor pudor, habiendo reunido a toda su familia en un costoso restaurante para celebrar su cumpleaños. Su esposo guardaba silencio como un pez. Entonces Miranda le guiñó un ojo al camarero y dijo en voz alta. Miranda miraba pensativa por la ventana del autobús. Afuera desfilaban los paisajes conocidos de su ciudad natal, bloques de apartamentos de 9 pisos, parques con hojas caídas, kioscos de periódicos. Octubre se había presentado frío y gris, pero el ánimo de Miranda, curiosamente, era luminoso. Hoy en el trabajo la habían ascendido a jefa del departamento de ventas. Un cargo con el que había soñado los últimos 3 años. Después de todo, me lo merezco, pensó Miranda, ajustando el cuello de su abrigo. A sus 50 años, se veía más joven, figura esbelta, cabello bien cuidado, vestuario cuidadosamente elegido. Muchas personas le decían que se había puesto más guapa tras el divorcio. Quizá era cierto que la vida con Nicolás no la favorecía. 15 años con un hombre que se iba dejando arrastrar por el alcohol delante de sus ojos dejaron una huella profunda, pero no la rompieron. El autobús dio un tirón al frenar en el semáforo. Pasó un coche nuevo y Miranda sonrió sin querer. Ya casi podía comprarse uno. Durante 5 años había ahorrado religiosamente una parte de su salario y ahora tenía una buena suma en la cuenta. Con el nuevo puesto y los bonos de fin de año, su sueño pronto se haría realidad. Al bajarse en su parada, decidió pasar por el supermercado. Hoy quería darse un gusto. Voy a comprar un buen vino, queso, tal vez hasta un poco de caviar rojo, pensó. Este ascenso hay que celebrarlo, aunque sea en soledad. Su hijo Osvaldo vivía en una ciudad cercana, a donde se había mudado para estudiar en la universidad y se había quedado a trabajar después de graduarse. Hablaban por teléfono una vez por semana y Miranda siempre escuchaba con orgullo sus historias sobre los logros en la empresa de informática donde trabajaba. El supermercado no estaba muy lleno. Miranda eligió una botella de vino semidulce, como en su juventud, cuando ese tipo de vino era lo más lujoso que se podía encontrar. Tomó un paquete de queso, un tarro de caviar, una baguette y una bolsa de sus galletas favoritas. Después del divorcio, Miranda no tenía prisa por empezar una nueva relación. En su ciudad provincial, las opciones eran escasas. La mayoría de los hombres libres de su edad tenían los mismos problemas que su exmarido: alcohol, hijos de matrimonios anteriores a los que debían mantener, o simplemente buscaban a alguien que les lavara los calcetines y les cocinara. Nada de eso le interesaba a Miranda. La noche prometía ser agradable. En casa, se puso su ropa cómoda favorita, encendió su viejo reproductor de DVD con su película preferida, esa que podía ver una y otra vez, y abrió el vino. Apenas se acomodó en el sofá, sonó el teléfono. «Hola, mamá», la voz de Osvaldo sonaba alegre y enérgica. «Hola, hijo, justo pensaba llamarte mañana. Tengo noticias, me ascendieron. Ahora soy jefe de proyecto y me subieron el sueldo un 30%. Felicidades». Se alegró sinceramente Miranda. «Yo también tengo buenas noticias, hoy me ascendieron a jefa de departamento». «Vaya. Estamos sincronizados. ¿Sabes qué? Tal vez ya es hora de que te compres ese coche que querías». «Sí, lo estoy pensando. Voy a ahorrar un poco más y en primavera lo compro». «Escucha, déjame ayudarte. Justo me van a dar un bono». «No hace falta, hijo. Tú ahorra para tu apartamento. Yo puedo sola». Hablaron un rato más sobre la vida, el trabajo y los planes futuros. Después de la llamada, el ánimo de Miranda mejoró aún más. Amaba a su hijo y se sentía orgullosa del hombre en que se había convertido, a pesar de todas las dificultades que habían vivido juntos. Al día siguiente, en el trabajo, Miranda se sumergió en sus nuevas responsabilidades. Ahora tenía que dirigir un equipo de 10 personas, hacer informes para la dirección y coordinar reuniones.
Por la tarde, en honor a su ascenso, sus compañeros organizaron un pequeño cóctel. Fue allí donde conoció a Pascual. Él representaba a una empresa asociada y había ido a reunirse con los directivos de la compañía. Alto, con canas distinguidas en las sienes y un traje elegante, Pascual destacaba entre los hombres locales. Cuando los presentaron, le besó la mano con galantería y le ofreció una copa de champán. Por su ascenso, Miranda. Estoy seguro de que es una excelente profesional. Su sonrisa era abierta y simpática, y enseguida comenzaron a conversar. Resultó que Pascual también estaba divorciado, no tenía hijos, vivía con su madre en un barrio cercano y trabajaba como director comercial en una pequeña empresa de comercio, viajaba mucho por trabajo. ¿Y por qué sin coche?, preguntó Miranda cuando hablaron de su trabajo. Nunca se dio la oportunidad, encogió los hombros Pascual. Primero ahorré para el piso, luego mi madre necesitó dinero para el tratamiento. Además, es más cómodo ir al centro en transporte público que estar buscando aparcamiento. Eso hizo que Miranda lo respetara más. Cuidaba a su madre, era racional con el dinero, no era el típico hombre de su entorno. Al final de la velada, Pascual le pidió su número de teléfono. Espero que no le moleste si la llamo por asuntos laborales. En sus ojos se leía un interés genuino. Miranda dudó apenas un instante. No me molesta, sonrió, dictando el número. Llamó al día siguiente, pero no por cuestiones laborales. La invitó a una exposición de coches antiguos. Miranda aceptó, sorprendida de su propia decisión. Quizá había llegado el momento de darse una nueva oportunidad en el amor. Pasaron casi todo el día en la exposición. Pascual resultó ser un conversador interesante, sabía mucho sobre coches y compartía sus conocimientos con entusiasmo. Para sorpresa de Miranda, se sentía a gusto con él, sin poses, sin intentos forzados por impresionar, simplemente una conversación agradable entre dos adultos. ¿Sabe, Miranda?, dijo Pascual mientras tomaban té en una cafetería después de la exposición. Creo que a nuestra edad no hay que perder el tiempo con formalidades. Me ha gustado mucho. ¿Le gustaría que intentáramos conocernos mejor? La propuesta de Pascual no sorprendió a Miranda, era como si hubiera estado esperando esas palabras. Por primera vez en muchos años, sintió deseos de volverse a sentir deseada, amada, interesante para un hombre. ¿Por qué no?, respondió tras una breve pausa. A nuestra edad ya hay suficiente sabiduría como para no cometer tonterías. Su relación evolucionó rápidamente. Caminatas por el parque recogiendo castañas, como hacía Miranda en su infancia, idas al cine a ver nuevas películas románticas que Pascual soportaba pacientemente por ella, cenas en su casa o en pequeños cafés acogedores donde sonaba la música de su juventud. Miranda incluso encontró unos viejos discos de vinilo guardados y por las noches los escuchaban juntos, recordando su juventud. Con cada encuentro, Miranda se sentía más unida a Pascual. Él sabía escuchar, no la interrumpía cuando hablaba del trabajo, mostraba un interés sincero por su opinión. Después de una relación difícil con Nicolás, que en los últimos años no hacía más que criticarla, ese tipo de atención le parecía un verdadero regalo del destino. ¿Sabes cuál es tu problema, Miranda?, le dijo Pascual una noche mientras cenaban en su apartamento. Trabajas demasiado. La vida pasa y tú sigues con tus informes y tus tablas. Pero me gusta mi trabajo, replicó ella, sirviéndole más puré con albóndigas. Además, quiero ser independiente económicamente. Claro, eso es importante, asintió Pascual mientras se llevaba otro bocado a la boca. Pero igual, una mujer debería dedicarle más atención a su familia, a su hogar. Como decía mi madre, carrera, carrera, pero las sopas no se cocinan solas. En ese momento, Miranda se lo tomó con humor, pero la frase sobre la sopa le quedó rondando. Era sorprendente que, después de tantas conversaciones sobre igualdad y respeto mutuo, Pascual soltara una frase tan trillada. Aunque, en realidad,
él nunca le exigía que cocinara ni que recortara sus horas de trabajo. 3 meses después, Pascual empezó a insinuar que quería pasar más tiempo con ella, no solo por las tardes o los fines de semana. ¿Y si me mudara contigo?, preguntó un día mientras paseaban por la plaza central, observando el árbol de Navidad. El año nuevo se acercaba y en el aire se respiraba esa expectación mágica de las fiestas. Tu apartamento es más grande que mi habitación en casa de mi madre y además me quedaría más cerca del trabajo. Miranda dudó antes de responder. Vivir juntos era un paso importante. Por un lado, se sentía cómoda con Pascual, por el otro, valoraba su espacio personal, sus hábitos, su libertad para tomar decisiones. ¿No crees que estamos yendo muy rápido?, preguntó con cautela. Solo nos conocemos desde hace 3 meses. ¿Y cuánto tiempo se necesita?, sonrió Pascual, y en su mirada Miranda vio un afecto sincero. ¿1 año? 2. 10. Ya no somos niños, Miranda. ¿Qué más necesitamos saber uno del otro? Me gustas y creo que yo también te gusto. Vivir separados a nuestra edad es perder un tiempo valioso. Sus argumentos eran razonables. Después de mucho pensarlo, Miranda aceptó. Al fin y al cabo, si algo no salía bien, siempre podrían volver a su formato anterior de relación. Al principio, la convivencia fue muy agradable. Pascual resultó ser organizado, hacía la compra, arreglaba grifos o colgaba estanterías. No cocinaba muy bien, pero lavaba los platos con gusto y sacaba la basura. Hubo algunos conflictos menores, como en toda convivencia, pero se resolvían rápido y sin rencores. En lo económico, se pusieron de acuerdo desde el principio, el alquiler a medias, las compras de comida según quien pudiera y las compras grandes se discutían juntos. Miranda no le contó a Pascual sobre sus ahorros para el coche. No porque no confiara en él, simplemente lo consideraba algo personal. Una noche, durante la cena, Pascual comentó de forma casual su salario. Hoy nos dieron la prima, 15,000. Se agradece, pero igual es poco. Tú seguramente ganas más, ¿no? Miranda respondió con honestidad. Mi sueldo base es de 42,000 más comisiones por ventas del departamento. En un buen mes llego a 60,000. Pascual se quedó callado un segundo, como calculando algo mentalmente. Nada mal, dijo al fin. Yo solo gano 35 más la prima ocasional. Da coraje que una mujer gane más. ¿Por qué te da coraje?, se sorprendió Miranda. Es bueno que haya más dinero en la familia. ¿Qué importa quién lo gane si nos alcanza a los dos? Sí, claro, asintió Pascual, pero sin mucho entusiasmo. Quizás solo eran estereotipos. Después de esa conversación, Miranda empezó a notar que Pascual hacía comentarios extraños sobre su trabajo y sus ingresos. A veces insinuaba que era una adicta al trabajo, o decía que un cargo de jefa no era para una mujer. Pero eran comentarios aislados y poco serios, así que no les daba mayor importancia. El verdadero reto vino con la visita de su suegra. María Petrovna, una mujer imponente de 65 años, con el cabello cuidadosamente peinado y un maquillaje llamativo, empezó a inspeccionar el apartamento con mirada crítica desde el primer instante. El papel tapiz ya podría ser más moderno, comentó al mirar las paredes del pasillo. Y esa alfombra parece de otra época. En nuestro centro comercial venden unas preciosas, muy a la moda. Miranda apenas se contuvo para no recordarle que ese era su apartamento y que ella decidía qué papel tapiz o alfombra debía tener. En lugar de eso, sonrió con cortesía e invitó a la visita a la mesa. Durante la cena, María Díaz no dejó de hablar sobre los logros de su hijo, que era talentoso, que lo valoraban mucho en el trabajo, que había cerrado contratos importantes. Según ella, Pascual casi había salvado a su empresa de la quiebra con una estrategia brillante de ventas. Miranda escuchaba con interés. No conocía ese lado de Pascual,
él nunca presumía de sus éxitos profesionales y solía hablar poco de su trabajo. Pascual siempre ha sido modesto, comentó María cuando pasaron al té con pastel. Nunca va a decir cómo sus jefes le hacen la pelota. Yo siempre le digo, hijo, pide aumento, haces mucho por ellos. Aquí Miranda ya no se aguantó. ¿Y por qué no pides aumento, Pascual, si de verdad eres tan valioso para la empresa? Pascual se sonrojó un poco y se encogió de hombros. El dinero no lo es todo. Además, por ahora nos alcanza. María le lanzó una mirada extraña, pero luego cambió de tema y empezó a hablar de la novela que había visto la noche anterior. Cuando la suegra se fue, Miranda preguntó con cautela: ¿de verdad hiciste todo eso en tu empresa, como dice tu mamá? Pascual hizo un gesto con la mano. Mamá siempre exagera. Es un trabajo normal, nada especial. Le gusta pensar que su hijo es importante. Esa respuesta tranquilizó a Miranda, aunque en el fondo le quedó una pequeña duda. ¿Qué tanto conocía realmente al hombre con el que vivía? Con el paso del tiempo, la relación entre Miranda y Pascual se volvió cada vez más rutinaria, más cotidiana. La pasión de los primeros meses se había calmado, dando lugar a una convivencia tranquila. Pascual se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo y prestaba más atención a su teléfono. Miranda también estaba inmersa en asuntos laborales, fin de año fiscal, informes, planificación del siguiente trimestre. A comienzos de la primavera, Miranda decidió que había llegado el momento de cumplir su sueño, comprar un coche. Ya tenía casi 400.000 en su cuenta y con el bono del 8 de marzo sería suficiente para un automóvil modesto pero decente. No pensaba discutirlo con Pascual, pero en el último momento decidió compartir sus planes. «Quiero comprarme un coche», le dijo durante la cena. «Tengo el dinero, llevo años ahorrando». Para su sorpresa, Pascual no reaccionó con mucho entusiasmo. ¿Estás segura de que es una buena idea? Un coche no es solo la compra, también está el mantenimiento, la gasolina, el seguro, el estacionamiento. ¿Estás lista para esos gastos? Por supuesto que sí, respondió sorprendida Miranda. Ya hice todos los cálculos, con mi nuevo salario tengo suficiente para cubrir todo eso. ¿Y quién va a conducir ese coche?, preguntó Pascual mirándola fijamente. Apenas tienes el carné, ¿y si tienes un accidente? Ya sabes cómo son las mujeres al volante. Miranda sintió hervir la sangre. Había invertido tiempo y dinero en las clases de conducción, aprobado los exámenes y obtenido su carné el verano anterior. Y ahora Pascual, que ni siquiera tenía coche ni carné, intentaba disuadirla con ese tono condescendiente. «Mira», dijo, esforzándose por mantener la calma, «es mi dinero, mi decisión y será mi coche. No saqué el carné para tenerlo guardado en un cajón. Y sí, entiendo perfectamente los gastos y los riesgos». Pascual levantó las manos en señal de tregua. «Vale, no te enfades. Solo me preocupo por ti. Pero si ya lo decidiste». Al día siguiente, Miranda llamó a su hijo para consultar sobre un modelo concreto. Osvaldo se alegró mucho con su decisión y le ofreció su ayuda para elegir. «Mamá, ¿a nombre de quién vas a poner el coche?», preguntó al final de la llamada. «A mi nombre, claro, ¿de quién más?». «Bueno, ¿y si lo pones a mi nombre?». «Saldría más barato el seguro. Yo tengo más antigüedad de conducción, así que tendrías un buen descuento. Además, por si acaso, nunca se sabe, y si tu Pascual algún día quiere adueñarse del coche». Miranda se quedó pensativa. La propuesta de su hijo tenía sentido, y no solo por el seguro. Tras un primer matrimonio fallido, se había vuelto más precavida en temas financieros, incluso con Pascual. A pesar de tener una buena relación, prefería contar con un plan B. «Tienes razón», aceptó. «Lo ponemos a tu nombre, y yo lo usaré. Así estoy más tranquila». Lo que Miranda no sabía era que Pascual estaba en el umbral de la cocina y había escuchado toda la conversación.
Su rostro se ensombreció, sus labios se apretaron en una línea dura. Retrocedió en silencio al pasillo y, cuando Miranda colgó, entró en la cocina con expresión despreocupada, como si acabara de llegar del trabajo. ¿Todavía no está lista la cena?, preguntó asomándose a la olla. Tengo un hambre. Después de aquella conversación sobre el coche, la relación entre Miranda y Pascual cambió notablemente. Pascual se volvió distante, pasaba más horas en el trabajo, y por las noches se sentaba frente al televisor, absorto en las noticias. Antes solían discutir sobre política, debatían sobre la reforma de pensiones o el aumento de tarifas, pero ahora él solo respondía con monosílabos. Miranda intentó averiguar qué pasaba, pero solo recibía respuestas como, «Todo bien, solo estoy cansado». Lo peor era que últimamente Pascual iba más seguido a casa de su madre. Antes la visitaba los domingos, una vez por semana, pero ahora se pasaba allí 2 o 3 noches seguidas y regresaba tarde. Olía a papas fritas y pepinos, el plato estrella de María. «Mamá hizo pasteles otra vez», decía, sacando un paquete envuelto en un paño. «¿Quieres?». Miranda notó que después de esas visitas, Pascual se volvía más crítico con las tareas del hogar, que la cena no estaba lo suficientemente caliente, que el piso no estaba limpio, que las camisas no estaban bien planchadas. Las comparaciones eran inevitables. Pues mi madre lo hace así, mi madre opina que. En el fondo, Miranda sabía que frente a una madre ideal, ella siempre saldría perdiendo. María podía dedicar todo su tiempo a la casa y al hijo. No tenía trabajo ni otras responsabilidades, salvo ver telenovelas y criticar a las vecinas. Miranda, en cambio, pasaba todo el día en la oficina, dirigía un departamento, resolvía problemas laborales y muchas veces seguía revisando correos o respondiendo llamadas al llegar a casa. Pascual no aguantó más una noche, cuando él hizo un comentario particularmente venenoso sobre su cocina. «Si hay algo que no te gusta, podrías decirlo directamente». «¿Qué está pasando?». Pascual la miró con una expresión extraña, como evaluando si valía la pena tener esa conversación. «Nada especial», respondió por fin. «Solo creo que podrías dedicarle más atención al hogar. A veces siento que vivo solo, tú siempre estás en el trabajo o sumergida en tus informes». «Trabajo para que tengamos dinero», le recordó Miranda. «Y por cierto, mi salario representa la mayor parte de nuestro presupuesto». Fue un golpe bajo y se arrepintió en el acto. El rostro de Pascual se endureció. «Eso es lo que digo», murmuró entre dientes. «Siempre estás recordando que ganas más. Y ahora vas a comprar un coche sin mí, lo registras a nombre de tu hijo. ¿Por qué, Miranda? ¿No confías en mí?». Así que sí había escuchado la conversación con Osvaldo. Miranda suspiró. «No se trata de confianza, Pascual. Simplemente, el seguro sale más barato con Osvaldo, tiene más años de experiencia al volante». «Claro», sonrió con ironía. «Y el hecho de que yo no pueda reclamar nada sobre ese coche, pura coincidencia». «¿Y qué tiene que ver eso?», se indignó Miranda. «Estoy comprando un coche con mi dinero, para mi uso. ¿Por qué tú deberías tener algún derecho sobre él?». Pascual no respondió, solo hizo un gesto con la mano y se fue a otra habitación, cerrando la puerta de un portazo. La conversación había terminado, pero dejó un mal sabor. Después de ese incidente, Miranda empezó a preguntarse seriamente cuánto conocía en realidad al hombre con el que vivía. Antes, Pascual nunca hablaba de dinero, ni cuestionaba su carrera, pero ahora parecía otra persona, celoso de su independencia financiera y siempre comparándola con su madre. Estaba tan sumida en estos pensamientos que no oyó sonar el teléfono. Solo reaccionó cuando Pascual gritó desde el pasillo. «Es para ti, tu hijo». Miranda corrió a contestar. «Hola, mamá», la voz de Osvaldo sonaba preocupada. «¿Cómo estás? ¿Lo del coche se resolvió?». «Todavía no», suspiró. «Surgieron algunas complicaciones, aunque ya tengo el dinero».
¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Osvaldo con tono tenso. ¿Tiene algo que ver con Pascual? Miranda dudó, sin querer hablar mal de Pascual, pero su hijo pareció notar su vacilación. Mamá, dijo serio, si hay algún problema, dímelo. Puedo ir para allá si hace falta. No te preocupes, hijo, sonrió Miranda, aunque él no podía verla. Son solo cosas domésticas, ajustes normales de convivencia. Como en cualquier pareja. Hablaron un poco más sobre el trabajo de Osvaldo, su nueva novia, el clima. Miranda le contó que había recibido el bono y que ya estaba casi decidida a comprar el coche. ¿Y cómo lo vas a registrar? ¿Al final será a mi nombre?, preguntó Osvaldo. Sí, creo que es lo más sensato, respondió ella. Al colgar, Miranda se dio la vuelta y vio a Pascual en la puerta, mirándola de forma extraña, con una expresión difícil de descifrar. Casi lo olvido, dijo tras una pausa. El próximo sábado es el cumpleaños de mi madre. Cumple 65. Nos ha invitado a cenar. Está bien, asintió Miranda. ¿Qué le regalamos? ¿Quizá un juego de vajilla, algún electrodoméstico? Mencionó que le gustaría tener unos pendientes de oro. Lo ha soñado desde hace tiempo. Podríamos dividir el gasto, 10,000 cada uno. Miranda lo miró con sorpresa. 20,000 en unos pendientes para una mujer que no paraba de criticarla. Pero no dijo nada. Era importante para Pascual hacerle un buen regalo a su madre y para Miranda una oportunidad de demostrar buena voluntad. Está bien, aceptó. El sábado después del trabajo vamos a la joyería. Cuando el fin de semana llegaron a casa de María con el regalo, Miranda esperaba una cena sencilla, empanadas, ensaladas, quizás un pastel casero. Pero, para su sorpresa, la suegra los recibió vestida de gala, con un vestido nuevo y maquillaje llamativo. ¿No estaremos solos para celebrar?, preguntó Miranda con cautela al ver la mesa puesta para 6 personas. Claro que no estaremos solos, exclamó María. Es mi cumpleaños. Vendrán mis primas con sus maridos, mi vecina prometió traer un pastel, y puede que lleguen más. Miranda miró a Pascual. Él no le había mencionado que habría otros invitados, y el regalo lo habían comprado entre los dos, sin pensar en una reunión tan numerosa. Pensábamos que sería algo más íntimo, dijo Pascual a su madre. No dijiste que ibas a reunir a todos los parientes. ¿Y qué tiene de malo?, respondió María encogiéndose de hombros. Los cumpleaños terminan en 0 o 5, solo se celebran cada 5 años. Vale la pena hacerlo a lo grande. Miranda pensó que a lo grande, para María, significaba en su apartamento, no en un restaurante, así que no se preocupó demasiado. Incluso se ofreció a ayudar en la cocina y pasó las siguientes 2 horas cortando verduras para ensaladas y distribuyendo entremeses en los platos. Cuando comenzaron a llegar los invitados, Miranda quedó sorprendida por el derroche con que María los agasajaba. En la mesa había quesos caros, caviar rojo, salmón, productos que Miranda misma solo compraba para ocasiones muy especiales. Las botellas de coñac y vino tampoco eran baratas. Pascual, no entiendo, le susurró a su marido cuando quedaron solos en la cocina. ¿Tu madre recibe una pensión normal? ¿De dónde sacó dinero para todo esto? Pascual desvió la mirada. La ayudo todos los meses, admitió. Le doy una parte de mi sueldo. ¿Cuánto?, preguntó Miranda directamente. 10,000, respondió tras una pausa. Miranda hizo cuentas rápidamente. De los 35,000 que gana, Pascual da casi un tercio a su madre. Y para nuestros gastos conjuntos solo aporta 15,000. Yo pensaba que estaba ahorrando o pagando alguna deuda. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, intentando mantener la calma. ¿Y tenía que hacerlo?, replicó Pascual con otra pregunta. Es mi dinero, yo decido en qué gastarlo, igual que tú decides sola qué hacer con tus más de 40,000. Era un argumento justo,
pero no por eso menos desagradable. Miranda no quiso seguir con el tema. No era el momento ni el lugar. A las 9 de la noche, el departamento de María estaba lleno. Además de los parientes anunciados, llegaron varias vecinas, 2 amigas del balneario y hasta una excompañera de correos. En total, unas 15 personas. El pequeño apartamento de 2 habitaciones apenas los contenía. En un momento, cuando ya se habían comido los entremeses y se habían hecho los brindis por la salud de la cumpleañera, María se levantó inesperadamente y anunció: «Queridos invitados, continuemos la celebración en el restaurante. Reservé mesa para las 10». Miranda miró sorprendida a Pascual. Él también tenía cara de desconcierto. «Mamá, no dijiste nada», comenzó él. Pero María lo interrumpió. «Sorpresa. Quería sorprenderlos a todos. Vamos, que se nos hace tarde». Todos comenzaron a hablar emocionados, recogiendo sus cosas y abrigos. Miranda preguntó en voz baja: «¿Sabías lo del restaurante?». «No», negó Pascual. «Es la primera vez que lo oigo». «¿Y quién va a pagar?», susurró Miranda, cada vez más nerviosa. «Es el restaurante más caro de la ciudad». «Tal vez mamá ahorró», aventuró Pascual. Dijo que llevaba tiempo planeando el cumpleaños. Miranda asintió, pero la inquietud no la abandonaba. Sabía que la pensión de María apenas pasaba los 12,000, y ni con la ayuda mensual de Pascual era posible ahorrar para una cena de 15 personas en ese restaurante. Cuando llegaron al restaurante Slavjanski, realmente los esperaba una mesa reservada. María, con aire solemne, se sentó en el centro, acomodó a los invitados y pidió champán para el brindis inicial. La mesa comenzó a llenarse de platos exquisitos: cangrejos, esturión al horno, ternera con trufas. Los camareros traían comida sin cesar, sin siquiera preguntar si deseaban algo más. Miranda notó que no había menús en la mesa y que nadie pedía nada. Los platos aparecían uno tras otro, como si todo estuviera previamente acordado. Y con cada nuevo manjar, comprendía con más claridad que la cuenta sería astronómica. Eran casi las 12 cuando María alzó nuevamente su copa de champán. «Queridos míos», dijo, tambaleándose ligeramente, «estoy tan feliz de que hayan venido a felicitarme. Gracias por los regalos maravillosos, por sus palabras tan cálidas y un agradecimiento especial a mi hijito». Acarició la mano de Pascual y a su generosa esposa Miranda, quienes organizaron esta velada tan hermosa. Miranda se atragantó con el champán. ¿Organizaron? Estuvo a punto de responder, pero se contuvo. Los invitados aplaudieron y María continuó: «Ya no soy joven, y quién sabe cuánto me queda. Quería despedirme con estilo, a lo grande, para que todos lo recordaran». Al decir esto, levantó la copa de nuevo, pero perdió el equilibrio y casi cae. Pascual apenas logró sostenerla. Quedó claro que había bebido demasiado y que era hora de terminar la noche. «Quizás ya es hora de irnos», sugirió Miranda con delicadeza. «Es tarde, y María necesita descansar». Los invitados asintieron y comenzaron a prepararse. Miranda notó que algunos intentaban dejar dinero para la cena, pero María rechazaba todos los billetes. «No hace falta, no hace falta, todo está pagado», repetía. «Miranda lo organizó todo, no se preocupen». Cuando se fueron los últimos invitados, y solo quedaban Miranda, Pascual y su madre, se acercó el camarero con una carpeta negra en las manos. «Disculpen, aquí tienen la cuenta de la noche», dijo, extendiéndola. María, que estaba medio dormida, de pronto pareció recobrar fuerzas. «Ah, la cuenta», exclamó, y señalando con un dedo inestable a Miranda, declaró en voz alta: «Pásensela a Miranda, ella va a pagar». El silencio cayó como una losa en el restaurante. Miranda miraba a su suegra sin dar crédito. Pascual estaba inmóvil, con una expresión vacía en el rostro, sin vergüenza, sin protesta. Solo el camarero tosió con discreción, sin saber a quién entregarle la cuenta.
Disculpen, dijo por fin Miranda, intentando mantener la calma. María, ¿usted quiere que yo pague su cumpleaños? Pero claro, querida, sonrió María, con una mueca tambaleante. Tú misma lo prometiste, ¿verdad, Pascual? Miranda miró a su marido. Él tenía la vista clavada en el mantel, como si estudiara el estampado. Yo no prometí nada, dijo Miranda con firmeza. Y esta es la primera vez que escucho que pensaban continuar la fiesta en un restaurante. Pascual y yo le regalamos unos pendientes de oro, ese fue nuestro regalo conjunto. María hizo una mueca como si le dolieran los dientes. Miranda, no seas tan tacaña, le dijo, dándole una palmadita en el hombro. Tú eres rica, puedes permitirte eso. Yo soy una anciana pensionada, no tengo dinero. Quería celebrar mi cumpleaños como se debe, mostrar que mi hijo se casó con una mujer exitosa que puede ofrecerle una fiesta de lujo a su suegra. ¿Qué tiene eso de malo? Cada palabra era como una puñalada. Miranda sentía los dedos fríos por la rabia y la humillación. La habían usado, la habían expuesto delante de toda la familia como si fuera la patrocinadora oficial de una celebración que ni siquiera conocía. Pascual se dirigió a su marido, ¿tú sabías esto? Pascual alzó la vista. En sus ojos había una mezcla de culpa y obstinación. No del todo, respondió evasivo. Mamá mencionó que quería celebrar en un restaurante, pero pensé que lo pagaría con sus ahorros. ¿Qué ahorros?, interrumpió María. Tú bien sabes que lo último que tenía lo usé para pagar tu crédito hace 3 meses. ¿Cuántas veces lo vamos a repetir? Ahora fue Miranda quien quedó sorprendida. No sabía nada de ningún crédito. ¿De qué están hablando?, preguntó. ¿Tienes un crédito, Pascual? Pascual se puso rojo. Sí, pedí un pequeño préstamo el año pasado para el tratamiento de mamá, nada importante, lo estoy pagando poco a poco. Mentiroso, dijo de repente María, con una claridad que desmentía su embriaguez. ¿Qué tratamiento? Lo pediste para tu negocio, ese que fracasó, y ahora estás tratando de salir del lío. Camarero, la cuenta será pagada por el señor y su madre, dijo Miranda con voz firme. Y para mí, por favor, llame un taxi. Espera, Miranda, Pascual la agarró del brazo. No hagamos una escena. Pediré un préstamo y pagaré todo, luego lo hablamos con calma. ¿Préstamo? Miranda retiró su brazo. Ya tienes uno del que nunca me hablaste. ¿Cuántos secretos más escondes? ¿Sabes qué? Me da igual. Desde este momento, tus deudas son solo tuyas, se volvió al camarero. El taxi, por favor, y rápido. Mientras esperaban el coche, Miranda evitaba mirar a Pascual y a su madre. María se lamentaba en voz alta de que la querían avergonzar en su vejez, que su hijo se había enredado con una fría mujer de carrera que no respetaba los valores familiares. Pascual iba de un lado a otro entre su madre y su esposa, sin saber a quién consolar, con el rostro completamente desorientado. Cuando llegó el taxi, Miranda se levantó y salió sin despedirse. Lo último que escuchó fue la voz fuerte de María. Firma un documento y todas las deudas quedarán saldadas. Pasa el piso a nombre de los dos y olvidamos este incidente. Al llegar a casa, Miranda ni siquiera tocó las cosas de Pascual. Simplemente las metió en bolsas de basura grandes y las dejó en el rellano. Cambió la cerradura, por suerte, conocía a alguien que envió a un cerrajero incluso tan tarde, por un pago extra. Llamó al comisario del barrio para avisar sobre un posible altercado si su expareja intentaba entrar por la fuerza. Cuando todo estuvo hecho, por fin se sentó en su sillón y rompió en llanto. Dolor, traición, humillación, rabia, todo se mezclaba en un nudo que le oprimía el pecho. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi las señales? ¿Qué hago ahora? El teléfono la hizo sobresaltarse. Era Osvaldo. Hola, mamá, dijo su hijo con alegría. Solo llamaba para saber cómo estuvo el cumpleaños. Miranda pensó en mentir,
en decir que todo fue bien, pero de pronto entendió que no podía seguir guardándolo. Mal, hijo, respondió en voz baja. Muy mal, y le contó todo. Lo del restaurante, la cuenta, la reacción de Pascual, las exigencias de su suegra. Con cada palabra se sentía más ligera, como si liberara veneno acumulado en los pulmones. Mañana tomo el primer vuelo, dijo Osvaldo con decisión cuando terminó. Y ni se te ocurra discutirlo. Hay que dejar todos los papeles bien en regla, por si él intenta reclamar algo. ¿Crees que podría llegar a juicio? Se asustó Miranda. No lo sé, pero hay que estar preparados. Pediré un par de días libres y nos ocuparemos de todo. Al colgar, Miranda sintió una oleada de gratitud hacia su hijo. Incluso si Pascual intentaba reclamar su dinero o bienes, ella no estaba sola. Una hora más tarde, sonó el timbre. Miranda miró por la mirilla, era Pascual, despeinado y con cara de pocos amigos. «Abre», gritó, al notar el movimiento tras la puerta. «Este también es mi piso, yo viví aquí». «No, Pascual, este es mi piso», respondió Miranda con calma desde el otro lado. «No tienes ningún derecho sobre él. Tus cosas están ahí, en esas bolsas. Llévalas y vete». «No puedes hacerme esto», su voz reflejaba sorpresa real. «Somos una familia, incluso tengo registro aquí». «Temporal», corrigió Miranda. «Y deja de ser válido si revoco mi consentimiento, cosa que haré mañana en el ayuntamiento». «Podríamos solucionarlo todo», insistía Pascual. «Ya pagué la cuenta, pedí un préstamo. Ahora tendrás que ayudarme a pagarlo». Miranda negó con la cabeza, aunque él no podía verla. «No, Pascual. Esos son tus préstamos, tus deudas y tus problemas. Ya no hay nosotros». «Entonces te demandaré por la división de bienes», gritó él. «Vivíamos en unión libre, tengo derecho a una parte». «Haz lo que quieras», respondió Miranda con cansancio. «Tengo todos los documentos en regla. Y mi hijo llega mañana y es abogado». Era una pequeña mentira, Osvaldo era programador, no abogado. Pero Pascual pareció creerle. Se quedó un momento más frente a la puerta, murmurando maldiciones, luego agarró las bolsas y se fue. Las semanas siguientes fueron duras. Pascual realmente intentó demandarla, reclamando la división de bienes bajo la excusa de que llevaban una vida en común. Pero no logró demostrar la convivencia marital. Los vecinos confirmaron que se había mudado recientemente, no compartían cuentas ni habían hecho compras conjuntas. La evidencia no estaba de su lado, y el abogado que Osvaldo consiguió para su madre convenció rápidamente a Pascual de retirar la demanda. Poco a poco, la vida fue retomando su curso. Miranda se entregó por completo al trabajo, pasaba horas en la oficina, aceptaba proyectos adicionales. En parte para no pensar en la traición, en parte para recuperar el dinero que había tenido que usar para pagar la cena del cumpleaños. Un día, al regresar del trabajo, se encontró con su vecina del edificio, la profesora jubilada Alicia Torres. «¿Cómo está, Miranda?», preguntó con amabilidad. «Hace tiempo que la veo sola». «Estoy bien, señora Torres», sonrió Miranda. «Me estoy acostumbrando de nuevo a estar sola». «Y muy bien que hace», asintió enérgicamente la vecina. «Mejor sola que mal acompañada». Mire, en el piso 45, la vecina se casó 2 veces con vividores. Solo se desgastó los nervios y gastó dinero. Y no fue más feliz por eso. Miranda asintió, tal vez sí, mejor sola que equivocarse así con una persona. Al subir a su apartamento, lo primero que hizo fue encender el teléfono. Osvaldo había prometido llamar esa noche. Quería contarle sobre su ascenso y dar noticias sobre su novia, con la que, al parecer, ya hablaban de boda. Mientras se preparaba la cena, Miranda se sorprendió al notar que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Sí, dolía haber descubierto que Pascual era un mentiroso calculador. Sí,
Era triste saber que casi un año de su vida se había desperdiciado en una relación que desde el inicio era una farsa. Pero ahora todo era más claro. Ya no había dudas, ni preguntas. Todo estaba en su lugar. El teléfono sonó mientras servía la ensalada. Hola, mamá, la voz de Osvaldo sonaba emocionada. Tengo noticias. Blanca y yo decidimos casarnos en septiembre. Felicidades, hijo. Miranda se alegró de corazón. Me hace muy feliz por ustedes. Y otra cosa, añadió Osvaldo. ¿Recuerdas que hablamos del coche? Al final sí quiero ayudarte. Me dieron la prima anual, podríamos sumarla a tus ahorros y comprar algo mejor. Gracias, pero no, respondió Miranda con suavidad. Mejor guarda ese dinero para la boda o para amueblar el piso. Yo, con el coche que elegí, puedo llegar donde sea. Hablaron mucho rato sobre los planes de boda, el trabajo, el futuro. Miranda escuchaba a su hijo y comprendía que, a pesar de todos los fracasos en su vida sentimental, era realmente feliz. Tenía un trabajo que amaba, un piso propio, un buen hijo, amistades, vecinos, colegas. Tenía planes, tenía sueños. Al fin y al cabo, pensó, nunca es tarde para empezar de nuevo. Y quién sabe, quizás la vida aún me guarda otra oportunidad. Pero esta vez seré más sabia. Y el coche lo pondré a mi nombre.